Está en el estudio de Primero Noticias Alfredo Castillo, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Ahora, sí. Antes SAR para Michoacán, antes Procurador Federal del Consumidor, titular de la Profeco, antes Subprocurador General de la República. Y hoy convocamos a nuestro auditorio para que con el hashtag 1N nos mandaran preguntas. Y la primera pregunta es, ¿qué sabe? Y lo vamos a ver ahorita en Twitter para que veamos exactamente de quién vino la pregunta. ¿Qué sabe Alfredo Castillo de deportes? Bueno, Carlos, yo te diría que son dos aristas los que yo diría. El saber de deportes que te puede llevar al conocimiento y a la práctica, y lo que tiene que ver como políticas públicas en materia deportiva para poder instrumentarlas. Y en ese sentido yo te diría que creo que puedo combinar ambos puntos. Por un lado, me ha tocado desde pequeño también ser deportista, los entrenamientos, la disciplina, lo que tiene que ver el apoyo no de los padres, el buscar los espacios para poder tenerlo, las competencias, el poder tener en este caso lo que podría ser cómo subir tu nivel, pero también por el otro lado he podido observar, sobre todo en Michoacán, lo que tiene que ver con recuperación de espacios públicos, disminución de la violencia, la manera en cómo el deporte puede abonar en el tema de prevención del delito, es un tema de contención social, tiene que ver con muchísimas cuestiones. Yo creo que hoy por hoy no existe una persona que absolutamente sepa de todos los deportes, pero sí te permite en este caso el que te puedas rodear de gente que tenga el conocimiento y que tú tengas la visión de cuáles son los 5 ejes estratégicos o fundamentales por los que tú te quieres ir o trazar y sobre eso estar trabajando. Alfredo Castillo iba a ser mundialista de pádel el año pasado. ¿Cómo está esa historia? Bueno, yo desde Eran famosos incluso en Michoacán cuando el cargo era de SAR de Michoacán, sí. Los torneos ahí de fútbol y de pádel. Incluso tenemos algunas imágenes que vamos a estar pasando ahorita de algunos pues, momentos, digamos, estelares de... Ahí ¿quién es? Bueno, ese es precisamente el de gris, el que le está pegando ahí. Ah, el de gris. Así es, y ahí estamos en la última final en un campeonato nacional, en donde precisamente pues nos tocó jugar con los mejores, una pareja que en ese torneo no pudo ingresar, pero bueno, en el tema del mundial pues, estamos hablando de 3 parejas las que están representando a México con suplentes o con gente que también puede llegar a participar, y ya es como una Copa Davis, ya tú ves de acuerdo a las estrategias con quienes participar. Entonces, ¿sí va a pasar esto? O sea... Sí, claro, era del 20 al 26 en Mallorca, en España. ¿Y qué pasó? El señor presidente estaba el 22 de octubre en Apatzingán, la conmemoración de los 200 años. Y que el comisionado para Michoacán no estuviera en Mallorca. Pero bueno, más allá de eso, fue un torneo de propiamente fin de semana, pero sí te permite jugar bastante tarde, a las 10, 11 de la noche o muy temprano. Muchos directores de la CONADE decían que nada se podía hacer en el deporte por la fuerza que tenía el poder de don Mario Vázquez Raña, descanse en paz. Ya no está don Mario Vázquez Raña. Ya no hay excusa. ¿Era un obstáculo Vázquez Raña? La verdad, no podría yo decirte eso, Carlos, porque tendría que haberlo vivido en su momento para poder hacer una afirmación de esa magnitud. Yo creo que aportó muchísimo al deporte, pero como todo, requiere un tema de consensos, de integración, de tener en este caso el poder saber manejar con los diferentes actores, tanto los deportistas como los directivos, las federaciones, todo lo que tiene que ver y lo que engloba el deporte, y también saber dividir el deporte en sus 2 aristas. Tal vez hay un tema en el deporte de alto rendimiento donde voy a tener una influencia importante, pero también estamos hablando de la masificación del deporte y es el acceso al deporte en todos los estratos sociales, y yo creo que en ese tema pues no tendría un involucramiento directo, por decirlo así. A ver, tenemos una pregunta que mandan a través de Twitter con el hashtag 1N, Pablo Fasmond, y pregunta cuáles son los planes para el ciclo olímpico. En pocas palabras, lo que sigue es Río 2016, ¿cuántas medallas? Sí. Punto. Bueno, qué bueno que me haces esa pregunta, Carlos. Primero tenemos los Panamericanos de Toronto, pero antes de los Olímpicos, yo te diría, a mí es un tema que yo considero que es fundamental, por supuesto, pero yo ayer lo decía en algunas entrevistas, el tema de la medalla puede lograrse o detenerse por muchos factores. Tú puedes inclusive mejorar tu tiempo personal, tu récord histórico, pero si ese día hay un competidor, llámese de Serbia, de Ucrania, de Estados Unidos, que también tenga su máximo histórico,
podrías tú quedar en cuarto lugar, no lograr una medalla, y viceversa. Tú podrías ir por un cuarto lugar y se acalambra el tercer lugar y tú lo estás consiguiendo. Entonces, en el deporte, los que han practicado deporte lo saben muy bien. Te preparas para ser el mejor, te preparas para competir, te preparas para competir con los mejores, pero al momento de la competencia hay muchas circunstancias que pueden ver. Lo que sí es que de manera sistemática, una medalla más o dos no es un parámetro, un indicador para mí que refleje que hicimos bien las cosas, porque tiene que ver con muchos factores. Es como el delito. El delito es multifactorial y en ese sentido puede obedecer a muchísimas razones. Pero sí te puedo decir... Por ahí preguntaban también en qué se parece ser Zafra Michoacán a ser director de la CONADE, si se parece en algo. Bueno, yo te diría que mucho tuvo que ver el conocer, en este caso, la trascendencia y la importancia en lugares en Tierra Caliente de recuperar espacios públicos, que se trabajó con el licenciado Campa, el subsecretario de Gobernación, con la doctora Eunice Rendón, en donde se detectan a través de los polígonos los lugares con mayor incidencia delictiva y ahí se ve dónde se tienen que colocar canchas, dónde se hace un censo sobre las edades de los jóvenes, cuántos van a la escuela, qué tipo de actividades tienen, la cuestión laboral, si hay oportunidades, si no hay oportunidades y qué tipo de actividades se pueden llegar a promulgar. Raúl Papaki manda por Twitter también esta pregunta, ahí está en pantalla, dice, aparte de su experiencia en tenis o en pádel, ¿hará lo mismo que los anteriores? ¿Sabrá qué hacer en la CONADE? Bueno, yo te diría algo, yo no voy a juzgar en este caso el pasado, pero sí te puedo decir que vamos a darle un sello importante, pero los hechos van a demostrar más que las palabras. Y en ese sentido te puedo decir que vamos a trabajar intensamente. Cuando has trabajado, yo creo que al límite en otras áreas, en esta área que es un área noble, podemos decirlo así, es un área noble, tenemos la oportunidad de trabajar diferentes puntos, yo ayer hablaba de un consejo de notables, de gente experta que tiene la experiencia, que ha estado no solo a nivel nacional e internacional, y irlo trabajando. Pues no quisiera ahorita darte nombres porque puedo excluir a alguien, pero sí te puedo decir que tampoco estoy en una posición donde yo considera que sea el único o el todólogo y que para eso siempre uno se puede rodear de gente capaz. ¿Cuántas medallas para Río? No te daría un número, pero mi indicador más que las medallas, que vuelvo a lo mismo, puede o no ser subjetivo, sería ahorita adentrarme quiénes son los 10, 12 mejores deportistas en cada una de las disciplinas y las ramas y de ver de qué manera los impulsamos, de qué manera podemos darles todas las herramientas para que puedan llegar mejor preparados. Pero eventualmente tendrán que decir cuántas medallas, ¿no? Yo creo que sería arriesgado llegar y... ¿Pero van a ser los mejores resultados de la historia? Pues también hay que ver, porque mira, Carlos, y tú lo sabes también, el tema del deporte no solo tiene que ver con que les des la infraestructura, sino que también tiene que ver con temas de mentalidad, tiene que ver con temas de la propia capacidad del deportista el día de la competencia. Vamos, tú puedes ser el deportista mejor preparado y ese día, un día antes te puedes acalambrar. Hay que ver también situaciones, de qué forma logramos para que ellos lleguen lo más relajado posible, los más entrenados, sin un sobreentrenamiento, que tengan todas estas facilidades. Otra pregunta que me llevaba por Twitter decía, bueno, pues, ¿cuál es la relación entre Alfredo Castillo y el presidente Peña Nieto, que siempre lo anda rescatando y poniendo de aquí para allá, de aquí para allá? Yo te diría que más que hablar de la palabra rescate, son ciclos que se cumplen. El ciclo de Michoacán se cumplió con unos objetivos que habían sido impuestos. En el tema de otras áreas a veces se requiere otro tipo de necesidad, pero más allá de esta circunstancia, cuando yo fui procurador del Estado de México, se acabó el sexenio, posteriormente estuve con el siguiente gobernador y después cuando el presidente gana la elección me voy al equipo de transición en el área de justicia y posteriormente ahí a la Procuraduría, como tú lo dices. Entonces, a veces son etapas que se van dando y no quiere ver que salgas por la puerta de atrás y que alguien te tenga que rescatar. Me llegaba también en Twitter y ahorita voy a poner los nombres de todas las personas que me mandaron estas preguntas, nomás que de pronto llegaron así de golpe y las fui perdiendo, pero se me quedaron en la cabeza. ¿Qué le parece la liberación de Fausto Vallejo? De Rodrigo Vallejo Mora, el hijo de Fausto Vallejo, es gobernador de Michoacán. Aunque es un tema que ya escapa del ámbito de mi competencia, lo único que te podría decir es que yo espero que la CIEDO declare ahora a la tuta que fue detenido, y yo creo que él puede aportar elementos que te refieran hechos diversos que puedan ser materia de otra consignación, independientemente que la liberación no significa una liberación per se, es una caución bastante cuestionable, pero es una caución que permite enfrentar un proceso en libertad. Aquí el debate sería por qué en su momento fue consignado por encubrimiento y no por delincuencia organizada, pero es un tema que ya no me toca a mí meterme. Y o sea, esto en español, más allá del... Porque yo no soy abogado, pero más o menos lo que entiendo es que a partir de las declaraciones de la tuta,
lo vuelvan a meter al bote. Podría ser por hechos diversos, porque O nadie sea, eso es lo puede que ser juzgado. esperaría el Exar para Michoacán. No esperaría yo, es una de las posibilidades que yo puedo advertir. ¿No es una señal de impunidad la salida de Rodrigo Vallejo? He escuchado de mucha gente de Michoacán que ha hecho ese señalamiento. También hay que ver el tema del expediente del juez, cuáles son las valoraciones que le está tomando y por qué en su momento la Procuraduría determinó consignar por ese delito y no por otro delito. Muy bien. Alfredo Castillo, nuevo titular de la CONADE, muchas gracias por venir. Gracias, Carlos. Y muy buenos días.